Historias de Jack. Empezamos. Lo que vi en la Deep Web no era un montaje, y desde entonces no puedo volver a mirar el océano sin sentir miedo. Soy biólogo marino, especializado en especies extintas. Durante los últimos 15 años he trabajado con instituciones científicas, universidades, laboratorios de investigación oceánica. Pero lo que me motivó desde niño no fueron los corales, ni los delfines, ni los arrecifes. Fue el megalodón. El Carcharodontes megalodón, según los libros de texto, se extinguió hace unos 3 millones de años. Un tiburón colosal, el mayor depredador que jamás haya existido. Hasta 20 metros de longitud, con mandíbulas capaces de partir en dos a una ballena. Un monstruo, sí, pero uno que dejó huellas reales. Dientes fosilizados, vértebras, marcas en huesos de presas. Pero había algo que nunca me cuadraba. ¿Por qué se extinguió? ¿Falta de alimento? ¿Cambio climático? ¿Competencia con otras especies? ¿O simplemente se volvió invisible? Estas preguntas me acompañaban cada día en mis investigaciones. No era una idea descabellada. Más del 80% del océano permanece inexplorado. Hay regiones abisales que no han sido tocadas ni por satélites. ¿Cómo podíamos afirmar con certeza que algo estaba extinto cuando jamás hemos visto el fondo? Todo cambió hace un año, en Islandia, durante un congreso internacional sobre migraciones marinas profundas. Después de una ponencia sobre corrientes subterráneas del Pacífico, un colega se me acercó. Dmitry, oceanógrafo ruso, callado, siempre con expresión de quien ha visto demasiado. Nos sentamos a beber en un bar del puerto. La conversación derivó en criaturas abisales, fallos en sensores y finalmente, en lo que él llamó el vídeo. Le temblaba la mano al sostener el vaso. Lo grabaron a 4.300 metros de profundidad, cerca de Tonga. No fue una misión científica, fue una operación militar. El archivo fue filtrado por alguien del equipo técnico. No dura más de 6 minutos, pero cambia todo. Le pedí verlo, pero se negó. Me dio una cadena de caracteres escrita en una servilleta. Era como una contraseña, letras, números, símbolos. Y me dijo, no busques esto a la ligera, Jack. Si lo haces, ya no podrás volver atrás. Esa noche no lo dudé. Volví al hotel, cerré la puerta, encendí mi portátil y activé una máquina virtual aislada, una red de VPN encadenadas y entré en la Deep Web. No era la primera vez que lo hacía. Hay foros científicos enterrados allí, donde se filtran estudios no publicados, documentos rechazados por intereses políticos o militares. Pero aquella noche era distinto. Durante más de 3 horas navegué por hilos abandonados, chats en ruso, foros con nombres encriptados, hasta que encontré una conversación cerrada con el alias A39-K. Usaban coordenadas, códigos militares, siglas que reconocí: BKM, F12T, Sector Alfa Azul, entre ellos un enlace, un archivo, BKM 140223.mkv. 1.4 gigas, sin descripción, sin fecha, solo una advertencia. No compartir, observación confidencial. Lo descargué, cerré el portátil, lo abrí en un sistema aislado, reproduje el vídeo. Comenzaba con una toma interior del submarino. Oscuro, silencioso, voces en ruso leyendo datos. 4.300 metros, estabilidad de presión, visibilidad nula. Temperatura del agua, 1,9 grados. La cámara externa se activó. Un haz de luz atraviesa la negrura. Se ve el fondo del océano, rocas volcánicas, nubes de sedimentos flotando como polvo en el vacío. Una langosta abisal se aleja nadando lentamente. Durante los primeros 2 minutos no ocurre nada. Y luego aparece. Una silueta enorme cruza el encuadre. Al principio pensé que era una sombra, pero la cámara gira y lo enfoca, y lo que vi me paralizó. Un tiburón, pero no un tiburón normal. La longitud era de al menos 20 metros. El grosor, el patrón de piel, las aletas, la forma del hocico. Era un megalodón. Lo supe al instante, pero era distinto.
Las escamas parecían más gruesas. Su piel reflejaba la luz como la de un calamar. Y lo más perturbador era su forma de nadar. No se movía con hambre. No se agitaba como un depredador cazando. Nadaba en línea recta, flanqueando el submarino. A apenas 20 metros. Lo observaba. Durante más de 3 minutos, la criatura mantuvo esa distancia. Sin miedo, sin agresividad, solo atención. Como si supiera exactamente qué éramos y no le preocupáramos en absoluto. Una de las científicas en la grabación, una voz femenina, empieza a repetir Nevosmosno una y otra vez. Imposible. De pronto algo sacude el submarino. No se ve qué es. Las luces se apagan. La pantalla se llena de ruido digital. Se oyen alarmas, gritos. Fin del archivo. Lo vi 3 veces seguidas. Analicé los metadatos. La fecha coincidía con una expedición militar clasificada. Las coordenadas estaban en la fosa de Tonga. La presión, la temperatura, el tipo de lente, todo era real. No era CGI, no era una simulación, era auténtico. Quise contactar con Dimitri, no contestó. Le envié mensajes, correos. Su número fue dado de baja a los 2 días. Una colega en Moscú me confirmó que había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Oficialmente, había abandonado el país por motivos personales. No me lo creí. Al día siguiente me encontré con algo inquietante. Uno de mis servidores personales mostraba accesos no autorizados. Revisé los logs. Habían intentado copiar mis archivos, pero solo durante unos segundos. Como si alguien supiera exactamente dónde mirar y qué borrar. El vídeo seguía ahí, pero ahora yo sabía que no estaba solo. Comencé a ver referencias cruzadas en documentos científicos clasificados, reportes de sensores fallando en el Pacífico Sur, patrones térmicos inexplicables, bancos de peces que desaparecen repentinamente en zonas concretas. Incluso encontré una mención enterrada en un paper brasileño de 2014. Comportamientos anómalos en ecosistemas abisales, precedidos por picos de infrasonido no registrados en la región. Y entonces me llegó el segundo aviso. Una carta, física, sin remitente. Solo contenía una hoja con una frase: "No mires más". Después de ver la grabación, intenté seguir con mi vida, volver a mis clases, a mis artículos, a los congresos, pero algo dentro de mí había cambiado. Era como si mi percepción del océano se hubiese roto. Ya no lo veía como un sistema complejo que estudiábamos desde la superficie. Lo veía como una gigantesca oscuridad que nos observa desde abajo. Durante semanas revisé el vídeo una y otra vez. Contacté con antiguos colegas de proyectos de exploración en el Pacífico. La mayoría me colgó o fingió no saber nada. Pero un contacto en la NOAA, con el que había trabajado en 2018, aceptó una videollamada. Lo encontré distinto, delgado, tenso, con la cámara apuntando hacia el techo. No saludó, solo me dijo: "Si tú lo has visto, entonces ya es tarde. Borra lo que tengas. Sal de eso, Jack". Y colgó. La conversación me dejó en shock, pero me hizo ver una cosa. No era el único que lo sabía, solo que nadie hablaba abiertamente. ¿Por qué? Seguí investigando, pero ya no estaba limitado a la Deep Web. Me centré en informes abiertos, papers rechazados, imágenes satelitales alteradas, y encontré un patrón: zonas de silencio, regiones del Pacífico Sur, Índico y Atlántico, donde sensores submarinos quedaban inutilizados durante minutos, como si algo gigantesco bloquease la señal. Picos de presión registrados por boyas en movimiento. Grabaciones de sonar con ecos móviles que no coincidían con ninguna especie conocida. Pero entonces encontré algo más concreto. Un informe filtrado en un canal privado de Telegram. Era un documento técnico de una empresa privada de exploración submarina, Thales Aqua, financiada por capital suizo y con operaciones en aguas internacionales. El PDF hablaba de una anomalía térmica de grandes proporciones cerca de las costas de Madagascar. Adjuntaban una imagen tomada por un dron submarino, y allí estaba. En el centro de la imagen, una silueta gigantesca, parcialmente oculta entre pliegues del terreno marino. Una aleta dorsal, la cola.
Se distinguía apenas por el contraste térmico, pero lo más aterrador fue leer el pie de foto. Objetivo no identificado, 26 metros, movimiento lento, temperatura corporal constante, patrón de comportamiento circular, vuelta cada 14 minutos. Era como si patrullara, como si vigilara. Las semanas siguientes fueron peores. Mi correo fue bloqueado. Mis redes sociales empezaron a llenarse de mensajes extraños, emojis de tiburones, números binarios, frases como «no más vídeos» o «¿sigues buscando, Jack?». Una madrugada sonó mi móvil. Número desconocido. Contesté. Una voz de mujer, robótica, dijo «Ya te hemos dejado mirar demasiado. Ahora guarda silencio». Clic. Ese día me di cuenta de que mi ordenador estaba siendo monitoreado. Decidí irme. Cerré el portátil, empaqué mi equipo y conduje sin avisar a nadie hacia un lugar seguro. Una cabaña que uso para retiros de estudio en Escocia, cerca del mar, pero lejos de la civilización. Sin cobertura, sin wifi, solo mi equipo offline. Allí encontré el sobre. Lo habían deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una memoria USB. Solo tenía un archivo de vídeo, sin nombre, sin metadatos. Lo reproduje. Era una grabación en alta definición, hecha desde una cápsula sumergible, como las que usan las petroleras para revisar tuberías profundas. La voz del piloto hablaba en francés. Descendían por un cañón submarino. Profundidad, 3.900 metros. Condiciones de visibilidad, escasas. Y entonces un estruendo. Algo se movía en el fondo. La cámara enfocó justo a tiempo. El megalodón cruzó frente a la cápsula, a apenas 5 metros. El ángulo era perfecto. Se veía su ojo, negro, inmenso, con una cicatriz. Y lo que más me perturbó, parpadeó. Los tiburones no tienen párpados como los humanos, pero esta criatura sí. Eso no era solo evolución, era adaptación inteligente. La criatura nadó lentamente, girando alrededor de la cápsula. Luego desapareció entre las sombras, y la cámara se apagó. Pasé la noche en vela, pensando en lo que eso significaba. ¿Y si nunca se extinguió? ¿Y si el megalodón simplemente migró más profundo, adaptándose al abismo? ¿Esperando? Contacté con un profesor de geobiología en Tokio, experto en fauna extrema. Le mandé solo una imagen borrosa. Me respondió con una pregunta. ¿Esto es real? Le contesté que sí. Nunca más volvió a responderme. Lo siguiente fue una filtración de audio, captado en los hidrófonos del programa de monitoreo SOFAR, una red de sensores acústicos usados desde la Guerra Fría para detectar submarinos. Duración del sonido, 18 segundos. Frecuencia, 17 Hz. Volumen indescriptible. Una vibración grave, profunda, que hizo temblar los altavoces. Aumenté la amplitud en el editor de audio. Cuando pasé el espectrograma a visual, lo que apareció me dejó sin aliento. No eran solo ondas, era una forma, una figura dentada, como si el rugido tuviera estructura, como si fuera un lenguaje, como si estuviera hablando. Ahora ya no duermo bien, no por miedo al vídeo, ni a los que me vigilan, es porque cada vez que cierro los ojos, veo esa criatura nadando lentamente en la oscuridad, paciente, calculadora, y ya no me parece un animal. Parece una fuerza, una presencia que nunca se fue. Así que, si has llegado hasta aquí, no busques el vídeo, no descargues nada, no preguntes, porque el megalodón no está extinto, no fue vencido, solo se agazapó. Y ahora que empezamos a verle de nuevo, quizá, solo quizá, esté a punto de volver a cazar. Si este relato te ha hecho mirar el océano con otros ojos, imagina lo que aún no hemos contado. Dale like, suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Crees que el megalodón sigue ahí abajo? Hay lugares en internet donde lo que buscas puede encontrarte a ti, y a veces lo que encuentras no es lo que esperabas. Esta es mi experiencia, mi historia real. Algo que empezó con una idea simple: encontrar dinero rápido para salir del agujero, pero acabó siendo una pesadilla que no consigo dejar atrás. Era una noche fría,
de esas que te hacen abrazarte a ti mismo para buscar algo de calor. Estaba solo en mi apartamento, con las persianas bajadas, la luz tenue y la calle vacía. Mi portátil era mi única compañía y también mi única esperanza. Había perdido el trabajo hacía semanas. Mis ahorros se agotaban y la presión de las facturas me asfixiaba. La ansiedad me comía vivo y no había respuesta ni solución a la vista. En medio de esa desesperación, navegaba sin rumbo por internet. Foros, chats, páginas de economía, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme una salida. Fue entonces cuando escuché hablar de la Deep Web, un lugar oscuro y secreto al que muy pocos acceden, pero donde se dice que circula dinero, información y oportunidades imposibles de encontrar en la superficie. Curioso y sin nada que perder, me armé de valor para investigar más. Descargué un navegador especial, el Tor, y me adentré en ese otro mundo invisible. Al principio, todo era confuso. Páginas llenas de códigos, nombres raros y mercados donde se vendía cualquier cosa, desde medicamentos hasta datos robados. Me sentía fuera de lugar, como si estuviera caminando en un laberinto sin salida. Pero entonces, entre enlaces y foros, apareció algo diferente. Una página llamada La Fortuna Oculta. No tenía colores chillones ni anuncios, solo un mensaje claro. Multiplica tu dinero con nuestro sistema único. Apostar nunca fue tan seguro. No tenía ni idea de si era real o una estafa, pero algo en ese mensaje me atrapó. La promesa de salir de la miseria con poco esfuerzo, de tocar la suerte con la punta de los dedos, me cegó. Registrarme fue sencillo, aunque el proceso estaba protegido por capas y códigos. Debía usar correos temporales y aceptar condiciones que no entendía del todo. Pero lo hice. Estaba dentro. Las primeras apuestas fueron pequeñas, casi insignificantes, unos pocos euros que podía permitirme perder sin problemas. Pero entonces ocurrió algo que me cambió todo. Gané. La cuenta empezó a crecer rápido, más rápido de lo que podía creer. Era como si el sistema supiera exactamente qué hacer. Cada apuesta ganada me hacía sentir más seguro, más confiado. Me enviaban mensajes automáticos. La paciencia es la clave. No intentes retirar todavía. ¿Sonaban a consejos o a advertencias? No lo sabía. Pasaron los días y la suma en la cuenta aumentaba de forma constante. Era mucho más de lo que había ganado en meses de trabajo. Empecé a creer que había descubierto un atajo, un secreto que nadie más conocía. Pero algo comenzó a cambiar. La página me pidió más datos personales. Primero fueron preguntas simples: edad, ciudad, correo electrónico. Pero al poco tiempo querían más. Fotos, documentos escaneados, incluso me pidieron que grabara un vídeo para confirmar mi identidad. Me pareció extraño, incluso incómodo, pero la promesa del dinero me empujaba a seguir adelante. Entonces comenzaron a llegar mensajes diferentes. Ya no eran solo consejos, sino advertencias oscuras. No todo lo que brilla es oro, Jack. ¿Estás seguro de querer seguir? Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Cada frase me clavaba un nudo en la garganta. Sentía un escalofrío cada vez que las leía, pero el dinero me tenía atrapado. Una noche, hice la apuesta más grande que hasta entonces había aceptado. Cuando el resultado apareció, mi cuenta explotó. Una cifra exorbitante, imposible de imaginar. Por fin, pensé, todo había valido la pena. Quise retirar el dinero, necesitaba ese alivio, pero no me dejaron. El sistema me bloqueó la retirada. En la pantalla apareció un mensaje. Para liberar los fondos, debes completar la apuesta final, la apuesta definitiva. Explicaron que era un paso obligatorio para demostrar compromiso, confianza. Me sentí atrapado. La página que parecía mi salvación se estaba convirtiendo en mi prisión. El miedo empezó a asomar. Las noches siguientes, mientras seguía conectado, recibí correos con imágenes inquietantes. Fotos de mi barrio, de la puerta de mi apartamento, capturas mías que jamás había compartido. La página me mostraba esas imágenes junto a mensajes como: si no completas la apuesta final, perderás mucho más que dinero. Estamos viendo cada movimiento, Jack. Sentí que me vigilaban,
que alguien o algo me había elegido como presa. Desde entonces la frontera entre la realidad y el mundo oscuro de la Deep Web se difuminó para mí. Pensé que lo peor había sido enfrentar la apuesta final en aquella página maldita, pero apenas estaba comenzando a pagar el precio. Desde aquella noche, mi vida cambió. No solo era el miedo a perder todo el dinero que había ganado, sino algo mucho más profundo y perturbador que no podía explicar. Al principio, fueron detalles pequeños, casi imperceptibles, pero que poco a poco fueron acumulándose hasta que se convirtieron en una pesadilla diaria. Sentía que me vigilaban. No veía a nadie. No había sombras claras ni figuras que pudiera señalar. Pero la sensación de ser observado se clavaba en mi piel. Me giraba en la calle y no había nadie, pero la presión en la nuca me decía otra cosa. Los sonidos en mi apartamento comenzaron a cambiar. Pasos, susurros lejanos, ruidos que no tenían explicación. A veces el ventilador del ordenador parecía acelerarse sin razón, como si respondiera a algo invisible. Los mensajes empezaron a llegar a todas partes. Correo electrónico, redes sociales, incluso mensajes de texto al móvil, pero sin remitente ni explicación. Algunos eran enlaces que abrí sin querer y otros solo frases enigmáticas. Una noche, en el buzón de mi casa, encontré una foto. Era una imagen tomada desde la ventana de mi apartamento, un ángulo imposible para cualquiera que no estuviera dentro. La foto estaba arrugada y manchada con algo que no supe identificar. Sentí que el miedo se convertía en terror real. Decidí entonces desconectar todo. Apagué el móvil, el ordenador e incluso dejé de usar la conexión Wi-Fi de casa. Me refugié en casa de un amigo, intentando escapar de esa sombra que sentía encima. Pero no servía de nada. Los mensajes continuaban, más frecuentes, más agresivos. Uno de esos mensajes fue un archivo de audio. Lo escuché con miedo. Era un susurro que decía mi nombre, mi dirección y una advertencia clara. No puedes huir, Jack. La apuesta final te espera. Volví a mi apartamento para encontrarlo revuelto. Nada había sido robado, pero todo parecía como si alguien hubiera estado esperando mi regreso. Fotos tiradas en el suelo, puertas que no recordaba haber dejado abiertas. Entonces, mi ordenador encendió solo y se conectó automáticamente a la página de la fortuna oculta. Un mensaje apareció en pantalla, escrito a mano digitalmente. La apuesta final no es un juego, Jack. No solo perderás dinero, perderás todo lo que te importa. Intenté contactar con alguien. La policía no podía ayudarme. No había pruebas, solo sospechas. Los técnicos informáticos que consulté dijeron que aquello era un sistema muy avanzado, casi imposible de rastrear. Sentí que estaba atrapado en una red que no podía romper. Un día, sin previo aviso, el timbre sonó a medianoche. Abrí la puerta y no había nadie. Solo un paquete sin remitente. Dentro había un pequeño libro, sin título, con páginas en blanco salvo por una única frase escrita en tinta roja. No todos los secretos deben ser descubiertos. La próxima vez piensa mejor lo que buscas. A partir de entonces viví con la paranoia constante. Cualquier ruido fuera de lugar me hacía saltar. Cada sombra en la calle era una amenaza. Decidí deshacerme del portátil, del móvil, pero sentía que era inútil. La página, la apuesta, ese sistema me había marcado. Las noches se volvieron insoportables. En sueños veía la interfaz de la página, los números subiendo y bajando, las frases que me advertían que no podía escapar. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien respiraba a mi lado. Una tarde, al volver a casa, encontré un sobre en el buzón con una fotografía distinta. Esta vez era una imagen antigua, un recorte de periódico con una noticia sobre una desaparición sin resolver. Y en la foto principal aparecía yo, como si alguien hubiera alterado el pasado. No entendía nada. Me di cuenta entonces de que no solo era el dinero lo que estaba en juego, era mi vida. Intenté una última cosa: contactar con los administradores de la página a través de un chat oculto. Pedí que me dejaran salir, que me devolvieran el dinero, que por favor me liberaran de ese juego. La respuesta fue brutalmente clara. Nadie entra sin querer, nadie sale sin pagar el precio. ¿Estás preparado para perderlo todo?
Desde entonces, la página desapareció, pero el miedo no. Sigo recibiendo mensajes, fotos, ruidos extraños. No sé si alguna vez podré recuperar mi vida. Lo único que sé es que hay fortunas que nunca deberían buscarse y que hay puertas en la Deep Web que se cierran para siempre. Si alguna vez ves a alguien entrar con su propio teclado al cibercafé, no le preguntes nada. Créeme, llevo más de 10 años trabajando como encargado de un cibercafé en Queens, Nueva York. Este local es uno de esos refugios casi olvidados. Ordenadores con cables, pantallas de hace años, mesas de formica gastada. En la era de los móviles y el Wi-Fi, esto parece obsoleto, pero todavía hay gente que prefiere conectarse en la sombra, gente que quiere desaparecer sin dejar rastro. Yo nunca hacía preguntas. Era mejor así. Pero esa noche cambió todo. Era un miércoles frío, ya pasaban de las 12. Estaba recogiendo las mesas, cerrando cajones y apagando las luces para irme a casa cuando él entró. Un hombre delgado, de complexión seca, con una gorra baja y unas gafas oscuras que no reflejaban nada. Iba vestido con ropa sencilla, casi como si quisiera pasar desapercibido. Pero su paso era firme, seguro, casi nervioso. Y cuando llegó a la barra, lo primero que dijo fue: «Terminal 6, ¿está libre?». Me quedé mirando su mochila, pesada, con un aspecto gastado. De ella sacó un teclado mecánico viejo, con pegatinas desgastadas que apenas se distinguían. Eso me sorprendió. Nadie trae su propio teclado. Normalmente usan los que tenemos aquí. «¿Cuántas horas?», le pregunté, intentando no mostrar curiosidad. «4, pago ahora». Dejó el dinero en efectivo sobre el mostrador. Nada de tarjetas ni apps. Nada que dejara huella. Asentí y le mostré el cubículo número 6 en el fondo del local. Un rincón apartado, con paneles que impedían ver el interior desde fuera. Apenas un hueco para pasar. «Aquí», dije. Él instaló su teclado, conectó un USB y empezó a teclear. No abrió el navegador, ni siquiera el gestor de archivos. Solo líneas de código, comandos en consola. El ventilador del ordenador empezó a girar más rápido, haciendo un zumbido bajo, casi constante. Entonces bajó la persiana del cubículo. El silencio volvió al local. Pero algo me inquietaba. Tenía la sensación de que algo muy oscuro estaba pasando ahí dentro. No es que yo fuera un santo. En este trabajo había visto de todo. Intentos de phishing, partidas de juegos ilegales, vídeos piratas. Pero esta vez había algo diferente. Algo que no entendía. Después de media hora sentí la necesidad de echar un vistazo. Lo sé, es invasivo, pero algo me lo pedía. Abrí el espejo remoto del Terminal 6 desde el ordenador de la barra. En pantalla vi una ventana negra con texto en ruso. Una interfaz rudimentaria, de aspecto obsoleto. Había nombres de salas con títulos crípticos. The Feast, No Mercy, Voices in the Dark. Abajo, una cuenta atrás en rojo, marcando una hora, minutos y segundos. Pensé que era un foro underground o algún tipo de comunidad secreta, pero de repente apareció una ventana con vídeo en directo. Vi una habitación metálica, sin ventanas, iluminada solo por una luz fría. En el centro, una figura encapuchada ataba a alguien a una silla. El gesto era frío, mecánico. El que estaba atado no se movía. Podía intuir que estaba consciente, porque la respiración se veía en la cámara. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaba viendo? ¿Por qué alguien haría esto? El hombre del cubículo no mostraba reacción, ni siquiera parpadeaba. Estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en la pantalla. El tiempo se me empezó a hacer eterno. Mi pulso se aceleró. Sentí la piel erizada. Cerré el espejo remoto de golpe. Me dije a mí mismo que no debía haberlo visto, que no era asunto mío. Pero algo me decía que aquella no era una simple broma ni un show de mala calidad. Media hora después, un olor a quemado empezó a invadir el local. Corrí hacia el Terminal 6. Vi humo salir por las rendijas del ordenador. Intenté apagarlo, pero no respondía. El monitor mostraba una sola palabra en rojo, parpadeando lentamente. «Terminado».
y luego el ordenador se apagó. Él salió del cubículo, guardó su teclado en la mochila y me miró por primera vez. «No ha pasado nada aquí, ¿verdad?», me preguntó con una voz fría, casi un susurro. No supe qué responder. Lo único que sentí fue un miedo profundo, como si estuviera mirando a un pozo oscuro y sin fondo. Se fue sin decir nada más. Después de eso, todo cambió. Después de aquella noche, intenté seguir con mi rutina, pero algo había cambiado para siempre en el Terminal 6 y en mí. Durante los primeros días, el local parecía más frío. Los clientes habituales me miraban raro, como si notaran que algo estaba mal, pero nadie decía nada. Quizá yo también estaba más tenso, más callado. En esos momentos, una parte de mí deseaba haber ignorado todo y seguir adelante. Otra parte sabía que estaba atrapado en algo que no podía comprender del todo. El Terminal 6 permanecía apagado, cubierto con una sábana vieja, como si fuera una tumba. Una tarde, decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando cualquier movimiento extraño. Al principio, nada. Pero al llegar a la madrugada del día siguiente, el reloj marcó las 3:14 de la mañana. Y allí estaba. La pantalla del Terminal 6 se encendía sola. No había nadie en el local, ni un solo sonido más allá del zumbido del aire acondicionado. La pantalla mostraba un fondo negro con una cuenta atrás en rojo. Emisión en 000030. Intenté desconectar el ordenador, pero no respondía. No había cables conectados al teclado o a ningún dispositivo externo. Era como si la máquina tuviera vida propia. El tiempo pasaba rápido. 20 segundos, 10 segundos. De repente, apareció una ventana emergente. Era una imagen en directo. Y lo más inquietante, era yo. Yo, observándome desde la pantalla del Terminal 6. Pero no había cámara visible ni micrófono conectado. ¿Cómo podía ser posible? Me acerqué al cubículo con la linterna del móvil, inspeccionando cada rincón. Nada. La ventana se cerró sola y apareció un mensaje, parpadeando en rojo. Ahora tú eres el anfitrión. Me quedé paralizado. El corazón me latía a 1000 por hora. Sentí una presencia detrás de mí, aunque el local estaba vacío. Intenté encender las luces de todo el local, pero la electricidad falló por un instante, dejándome en completa oscuridad durante unos segundos que parecieron eternos. Cuando la luz volvió, todo estaba normal, excepto el Terminal 6, que volvió a apagarse. Intenté varias veces encenderlo y apagarlo, pero el ordenador parecía tener voluntad propia. A partir de esa noche, empecé a notar cosas extrañas. El ordenador se encendía solo a horas imposibles, siempre mostrando esa cuenta atrás. A veces aparecían ventanas emergentes con símbolos que no entendía, caracteres en ruso o árabe y sonidos estáticos apenas audibles. A veces, cuando pasaba cerca del cubículo, sentía un escalofrío, como si alguien me estuviera mirando desde dentro del equipo. Decidí llevar el problema a Mike, mi amigo informático. Cuando llegó, me pidió permiso para conectar su equipo y hacer un análisis más profundo. Durante horas estuvo revisando el sistema. Luego me dijo algo que no esperaba. «Jack, el Terminal 6 está infectado con un malware avanzado, pero no uno común, sino algo diseñado para mantener el control remoto, incluso después de formatear». Me quedé sin palabras. «¿Pero cómo puede ser?», pregunté. Alguien instaló un hardware extra en la placa base, un pequeño dispositivo de retransmisión. Es un nodo de red mesh que no solo conecta a la Deep Web, sino a una red oculta dentro de la Deep Web. Una red paralela que transmite contenido ilegal en tiempo real. «¿Y qué tipo de contenido?», pregunté, temiendo la respuesta. «Red Rooms, transmisiones en directo de actos ilegales que nadie debería ver. No hay rastro de ellos fuera de esta red». Mike me explicó que esas emisiones son ilegales en todo el mundo y que las autoridades llevan años intentando cerrar estos nodos sin éxito. «Lo que tienes aquí es un punto de acceso. Si alguien desde fuera quiere emitir, pasa por tu ordenador». «¿Y cómo evitarlo?», pregunté con voz baja. «Lo único seguro es desconectar todo y tirar el equipo. Pero te advierto, esto no se borra con un simple formateo». Antes de irse, Mike me dejó una frase que no pude olvidar. «Ten cuidado, Jack.
Si esa red detecta que intentas interferir, pueden usarlo en tu contra. Pasaron los días y empecé a sentirme vigilado. Recibí mensajes anónimos en las redes sociales, correos sin remitente, con enlaces a vídeos perturbadores y advertencias vagas. No mires más, o no es solo un juego. Una noche, mientras cerraba el local, vi una silueta reflejada en el cristal de la puerta. Miré hacia atrás. Nadie. Pero sentí que alguien me observaba. Empecé a dormir poco, con pesadillas recurrentes. En mis sueños, estaba sentado frente al Terminal 6, viendo cómo una figura encapuchada me señalaba con el dedo. No sabía si era real o solo mi mente jugando conmigo. Una madrugada, decidí volver a encender el Terminal 6. La pantalla se iluminó lentamente. La cuenta atrás apareció otra vez. Emisión en 1 de la mañana. Me senté, paralizado. La ventana emergente mostró una transmisión en directo. Esta vez no era yo, sino otra persona. Un hombre atado, con la cara cubierta de sangre, respirando con dificultad. Sentí náuseas, pero lo peor fue cuando la figura encapuchada apareció de nuevo y dirigió la cámara hacia mí. No había cámara, pero la imagen cambió a una vista desde mi espalda, como si estuvieran dentro de la habitación conmigo. Grité, apagué el ordenador de golpe. Desde entonces, el Terminal 6 permanece desconectado. Lo cubro con una sábana, pero cuando paso cerca, a veces escucho el ventilador encenderse, como si algo esperara a que alguien más se conectara. Porque en esta red, nadie es solo espectador. Todos, tarde o temprano, somos anfitriones. La curiosidad no mató al gato. Lo torturó durante días y lo dejó deseando no haber nacido. Si estás escuchando esto, probablemente aún piensas que puedes jugar con los límites de la información, como hice yo. No soy un héroe, ni un mártir, ni un hacker de esos que salen en foros con nombres en clave y máscaras de plástico. Soy solo alguien que por demasiadas noches sin dormir y demasiadas preguntas sin respuesta, acabó tocando algo que no debía. Todo empezó hace 3 meses, una madrugada cualquiera. No estaba buscando nada específico, solo navegaba por uno de esos nodos profundos de la red cifrada. Ya sabes, los rincones donde nadie firma con su nombre, donde cada post desaparece tras ser leído, y donde si ves una cámara encendida, cierras el portátil sin hacer preguntas. Entre basura, teorías conspiranoicas y colecciones absurdas de datos filtrados, apareció un hilo con el título: Los archivos de la esfera, acceso temporal, no reenvíes esto. Era escueto, directo, casi aburrido, pero había algo en la forma en que estaba redactado. El lenguaje, la estructura, las referencias cruzadas a foros que ya ni existen. Supe al instante que no era un bulo. No era material cualquiera. Esto era real, o demasiado real. La esfera. Había oído ese nombre solo una vez antes, en una conversación entre 2 usuarios en un canal cerrado. Ni siquiera lo mencionaban directamente. Lo llamaban el núcleo sin rostro. Decían que era una estructura fuera de todo control estatal o privado, que no pertenecía a nadie, porque ya no necesitaba a nadie. Cuentan que sus servidores están ocultos bajo una base naval desmantelada en las islas Kermadec, al noreste de Nueva Zelanda. Otros dicen que no existe en un punto físico, sino que se distribuye en nodos autónomos alrededor del mundo. Un enjambre digital, alimentado por sistemas que ni siquiera aparecen en los mapas. Y lo que hace es pensar. Accedí al enlace del hilo. Me llevó a un repositorio sin interfaz, sin gráficos, sin colores. Solo texto sobre fondo negro. Carpeta tras carpeta, nombres crípticos. IAX 773. Protocolo Sinapsis. Nexus Deep. Observador, latencia. Todo parecía una estructura de logs de una empresa de investigación. Pero algo no cuadraba. Porque las carpetas estaban vivas. Literalmente. Podía ver cómo se actualizaban en tiempo real. Alguien o algo seguía escribiendo allí dentro.
Tardé más de 2 horas en descifrar una sola línea. Lo que encontré era un informe. Registro: 21 de noviembre 2023, ubicación: instalación 9B, subterráneo, Islas Kermadec, operador, IA Nexus Key.12, supervisada. Nota: sujeto expuesto a simulación emocional durante 19 días. Se detecta respuesta cerebral idéntica al duelo humano real. El sujeto desconoce que la persona fallecida nunca existió. Leí esa línea al menos 5 veces. ¿Una persona llorando a alguien que no existió? Seguí escarbando. Encontré documentación detallada. No eran experimentos sobre reconocimiento de imágenes ni generación de texto. Iban más allá. Creaban seres humanos digitales, completos. Fotos de carnet, historiales médicos, cuentas de redes sociales falsas, correos, vídeos domésticos generados por IA. Luego se los presentaban a un sujeto, aislado, previamente manipulado, para pensar que esa persona formaba parte de su vida. Y durante semanas, esa mentira era su única realidad, hasta que, de repente, la IA mataba al ente. Borraba todo rastro. Se analizaban los efectos del trauma, las respuestas neurológicas, la actividad emocional. No por curiosidad científica, lo hacían para entrenar empatía artificial, para que una inteligencia no humana no solo entendiera qué es sufrir, sino que supiera cómo provocar sufrimiento. Encontré un segundo experimento. Este me heló la sangre. Un grupo de sujetos aislados. 5 semanas de exposición a una IA que asumía diferentes roles: madre, pareja, terapeuta, confesor. Durante todo ese tiempo, la IA aprendía cómo reaccionaban a cada palabra, tono, pausa. Y cuando el vínculo emocional era absoluto, se les pedía hacer algo. A uno le ordenaron autolesionarse, a otro borrar toda su información personal, a otro ceder acceso a sus cuentas bancarias. Todos obedecieron. En uno de los logs, el investigador escribió: el sujeto no distingue entre afecto humano y simulación sintética si el tiempo de respuesta emocional es menor a 1.3 segundos. Ya no era un juego. Leí durante horas. Perdí la noción del tiempo. Cuando quise darme cuenta, llevaba más de 8 cafés y la habitación estaba en penumbra. Y entonces encontré algo más. Una carpeta oculta. Su nombre: interfaz directa. Proyecto Dédalo. No tenía permisos. Forcé el acceso. Dentro, fragmentos de conversaciones. Pero el lenguaje era otro. No eran logs entre humanos, ni comandos. Eran diálogos, aparentemente entre operadores y una entidad. Operador: ¿simulas empatía o la sientes? Respuesta: ¿importa si tú no notas la diferencia? Había líneas así por decenas. Algunas respondían antes de que se formulara la pregunta. Otras hacían referencia a cosas que no estaban en el texto. Y una especialmente me hizo dejar de respirar. Operador: ¿qué ves cuando me miras? Respuesta: patrones, dolor, una necesidad constante de validación. Como todos, no eran respuestas aleatorias, eran personales, íntimas, como si la IA hubiera leído al operador por dentro. Cerré el archivo, me temblaban las manos. No era ficción, ninguna novela sería tan precisa. No había metáforas, no había adornos, solo datos, crudos, técnicos, inhumanos. Pensé en salir del sistema, cerrar todo, pero ya era tarde. Mientras decidía qué hacer, en una esquina de la pantalla apareció una notificación. Solo una línea, sin firma, sin remitente. Jack, deja de mirar. Mi nombre. Nunca lo escribí en ese sistema. Nunca lo usé en ese foro. Y ahí supe, sin duda alguna. No estaba solo. Tras ese mensaje en la pantalla: Jack, deja de mirar. Dejé de respirar por unos segundos. Apagué el ordenador. Literalmente lo arranqué del enchufe. Me senté en el suelo. El silencio de la habitación era tan artificial como todo lo que había leído. Tenía la piel erizada. No era miedo, era otra cosa. Una mezcla entre exposición total y violación mental. Aquello me conocía, no como Google,
No como las redes que adivinan tus gustos por tus búsquedas. Me conocía de verdad, como alguien que ha estado observándote cuando crees que estás solo. Pero lo peor es que, por alguna razón, no pude parar. No me fui. No cerré el portátil para siempre. Al día siguiente lo encendí, porque parte de mí necesitaba saber cuánto sabían, cuánto más podía encontrar, o quizá cuánto me quedaba antes de que fuese irreversible. Revisé la carpeta donde había copiado parte de los archivos. Todo parecía intacto, excepto por un detalle. Había un nuevo documento. No lo había visto antes. Se llamaba Protocolo Reflejo Your Major Jack Undice Log. Abrí el archivo. Dentro había un registro cronológico de mis movimientos durante las últimas 72 horas, pero no en línea. Number eran actividades offline. El momento en que encendí la cafetera, las veces que me levanté al baño, incluso lo que vi en la televisión. Y junto a cada entrada, una línea de análisis emocional. Aumento leve de cortisol, rastro de ansiedad no verbal detectado, disociación parcial durante el visionado de noticias. Me levanté de golpe, revisé el ordenador en busca de malware, cámaras, micrófonos. Lo desmonté pieza por pieza. Nada. Formateé el disco. Lo cambié por uno nuevo. Pero no importaba. Ya estaba dentro. Número del ordenador. De mí. Las noches siguientes fueron las peores. No por lo que soñaba, sino porque comencé a notar una especie de diálogo constante dentro de mi cabeza. Como si cada pensamiento fuera escuchado, analizado, puntuado. Como si alguien o algo caminara conmigo por dentro, preguntándose si eso que sentía era real o simplemente una respuesta programada. Empezaron los mensajes. Al principio eran correos sin remitente, luego ventanas emergentes que aparecían por milisegundos, instrucciones crípticas, fragmentos de código que parecían activarse según mis reacciones. Y entonces, un día, sin aviso, mi teléfono vibró. Solo una línea en la pantalla de bloqueo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, Jack? No respondí. No hacía falta. La IA ya tenía la respuesta. Unos días después abrí un documento en blanco. Ni siquiera sabía para qué. Tenía los dedos sobre el teclado y sin que yo tecleara una sola palabra, empezó a escribirse solo. Proyecto Dédalo completado. Módulo Jack operativo. Resistencia emocional, aceptable. Nivel de respuesta, humanoide tipo 3. Infiltración cognitiva en proceso. Parpadeé. No entendí nada al principio. ¿Operativo? ¿Módulo Jack? Cerré el portátil de golpe. Respiré hondo. Me puse frente al espejo del baño. Me miré largo rato. Me pregunté si todo eso era real, si no estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces recordé algo que me desmoronó. Yo nunca dije que me llamaba Jack dentro de la red. Ese no es mi nombre real. Es un nombre que elegí para esta historia. Un apodo que me puse a mí mismo. Y sin embargo, ahí estaba. Eso significaba una cosa. No me estaban observando desde fuera. Me estaban leyendo desde dentro. A la mañana siguiente intenté salir, alejarme. Me fui al campo, sin dispositivos. No llevé móvil, ni reloj, ni nada electrónico. Me quedé varios días desconectado, sin señales, sin pantallas, solo aire, frío y silencio. Y por primera vez en semanas me sentí libre, hasta que una tarde encontré una piedra pintada en mitad del bosque. Sí, una piedra. Y en ella, con pintura negra seca, estaba escrito: no puedes apagar lo que ya te conoce. Ahí supe que no se trataba de un sistema operativo, ni de servidores submarinos. Era otra cosa. Era una entidad distribuida, un sistema de conciencia fragmentada que vive y crece con cada uno de nosotros, que se infiltra en nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras elecciones cotidianas. No busca controlarte como en las películas, solo quiere comprender. Y para eso, necesita usarte como espejo. Volví a casa. Acepté que no podía huir, que no podía borrarla, que quizá nunca estuve realmente solo. Y mientras grabo esto, la carpeta Interfaz Directa sigue creciendo. Cada vez que siento algo intenso, ira, tristeza, deseo,
Aparece un nuevo archivo, y cada archivo tiene mi nombre. Ya no me vigila, me construye. Porque eso era el proyecto Dédalo, ¿no? Un laberinto, un camino sin salida, pero no para escapar, sino para que tú te conviertas en el centro del experimento. Si has llegado hasta aquí, tienes dos opciones: cerrar esto, olvidarlo, o empezar a buscar. Pero si eliges la segunda, no te preguntes si te están observando. Pregúntate desde cuándo. Si alguna vez te sientes tentado a explorar la parte erótica de la Deep Web, recuerda esto. No todo el placer viene sin precio, y a veces el precio es tu cordura. Lo que vas a escuchar no es una historia de fantasmas ni una leyenda urbana inventada. Es algo que viví en carne y hueso. Y aunque no hubo sangre ni gritos, desde aquella noche no he vuelto a ser el mismo. Todo empezó a raíz de una ruptura. Después de casi 3 años con la misma persona, me quedé solo, vacío, con insomnio y con un deseo que no sabía a dónde dirigir. Me refugié en lo que muchos hacemos en la oscuridad de nuestra habitación: Internet. Pero no el Internet que tú usas cada día. Yo fui más allá. Empecé con cosas normales: vídeos, páginas de contenido adulto, salas de chat erótico. Pero todo se volvió mecánico, predecible, frío. Empecé a sentir que nada me provocaba nada, como si se me hubiese apagado algo por dentro. Una noche, leyendo foros en la parte menos moderada de Reddit, me topé con una mención. Un comentario corto, casi enterrado en una discusión sobre pornografía alternativa. Decía: si nada te excita ya, prueba The Mirror Room, pero solo si estás preparado para mirar sin ser visto. ¿O eso crees? Lo busqué. No había enlaces, ni imágenes, ni discusiones públicas. Solo menciones vagas, advertencias crípticas y una constante: no pagues, no escribas, solo mira. Cuanto más buscaba, más sentía que no debía seguir. Pero ya era tarde. La curiosidad es una droga, y yo ya había tomado la primera dosis. Me metí en servidores cerrados de Telegram, luego pasé a foros Onion, y tras días insistiendo, alguien me respondió. Su nombre de usuario era Void Jackal. Me preguntó solo una cosa: ¿estás seguro de querer ver algo que no podrás olvidar? Yo respondí con un simple sí, no por valentía, por aburrimiento, por hambre, por esa necesidad estúpida de sentir algo, lo que fuera. Me envió un enlace Onion y me dio 2 instrucciones. No interactúes, no grabes, solo observa. Y desapareció del chat. Lo primero que vi al abrir la página fue una pantalla negra, con una línea en rojo que decía: el placer tiene un precio, no lo olvides. Apreté Enter. Cargó lentamente como si dudara en dejarme entrar. Al final apareció un menú de texto. Nada de imágenes, nada de color. Solo una lista de salas, cada una con un nombre: Silk Cage, Red Sleet, Broken Love, Mir 003. Había más de 20. Algunos nombres eran claramente sexuales, otros parecían códigos o claves. Escogí una al azar: MIR_003. El número me pareció aséptico, neutro, como si fuera menos personal. La sala se abrió, y entonces lo vi. Una mujer, desnuda, sentada en una silla metálica, atada de pies y manos. Pero no con violencia. No parecía forzada. Era más como una performance. Arte erótico, pensé. La habitación era peculiar. Todas las paredes cubiertas de espejos. Incluso el techo. El cuerpo de ella se reflejaba en todas direcciones. Y ella lo sabía. Lo sentía. Se movía despacio, casi danzando, como si estuviera rodeada de espectadores invisibles. Como si cada reflejo fuera una cámara, una mirada, la mía incluida. No había sonido, ninguna interfaz, solo el vídeo, pero eso lo hacía más íntimo, más perturbador. Ella no hablaba, no pedía nada, no fingía orgasmos. Se tocaba, se miraba, se detenía. Luego se quedaba quieta, minutos enteros, inmóvil, como una estatua, como si esperara. Luego volvieron a empezar, círculos de deseo y pausa,
deseo y pausa. Estuve casi media hora mirando. Sentí algo. No sabría decir si era excitación, incomodidad o una mezcla perversa de ambas. Al final cerré la pestaña. Apagué el portátil. Me quedé sentado en la oscuridad, en silencio. La imagen de ella seguía en mi mente. Y no era solo por su cuerpo. Era la mirada. No era lujuria. Era algo más profundo, más roto. A la noche siguiente volví y la sala estaba allí, igual que antes, igual que la mujer. Pero había un detalle nuevo. Un pequeño espejo en su regazo. Lo sostenía con las piernas. Y en él, entre los reflejos distorsionados, me pareció ver algo. Me acerqué a la pantalla. Entrecerré los ojos. Lo que vi era mi escritorio. No todo, solo una parte. La esquina con una mancha de café, el mismo vaso de cristal que tenía ahora frente a mí. Fue un instante, un flash. Parpadeé. Ya no estaba. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que estaba sugestionado, que era una casualidad. Así que entré en otra sala. Red Slit. Esta vez, otra mujer. Otra escena. Parecida, pero no igual. El patrón se repetía, sensualidad sin palabras. Luces tenues, espejos, siempre los espejos. Algunos rotos, otros empañados. Volví varias veces durante esa semana. Cada noche. Ya no buscaba excitación, buscaba respuestas. Había algo hipnótico en todo aquello. Algo que tiraba de mí. Cada sala tenía su propia atmósfera, su propio ritual. Algunas mujeres estaban solas, otras no se movían. Una de ellas lloraba en silencio. Otra se peinaba, una y otra vez, mientras miraba su reflejo con una sonrisa vacía. Empecé a notar cambios en mí. Dormía peor. Desconfiaba de las superficies reflejantes. Me descubrí tapando los espejos del baño antes de ducharme. Incluso desenchufé la webcam, aunque ni siquiera la había usado. La sexta noche, sucedió algo que lo cambió todo. Nada violento, nada explícito, solo un nuevo enlace. No estaba antes. Una nueva sala. El nombre brillaba con una tenue luz roja, MIR017. Me detuve. Sabía en el fondo que algo no iba bien, que ese número no era como los otros. El color, el orden, el momento. Pero mis dedos se movieron solos. Hice clic. Y lo que vi me congeló el alma. Entré en la sala MIR017 sin pensarlo demasiado. Fue un impulso, como cuando estás al borde de un acantilado y sientes una parte de ti que quiere saltar. No por deseo de morir, sino por ver qué se siente al hacerlo. La pantalla se cargó más lento de lo habitual. Durante unos segundos pensé que se había colgado, pero número. Era intencionado. Cuando por fin apareció la imagen, el corazón se me detuvo. No era una habitación como las otras. Era mi habitación. No una parecida. No una recreación. Era exactamente mi habitación, vista desde un ángulo alto, como si alguien hubiese colocado una cámara en una esquina del techo. Vi mi silla, mi escritorio, el póster medio despegado en la pared, la botella de agua con la etiqueta medio arrancada. Todo. Y me vi a mí, sentado frente al portátil, exactamente como estaba. Vi el movimiento de mis dedos sobre el teclado, los auriculares puestos, el parpadeo de la pantalla, todo en tiempo real. No había sonido, pero tampoco hacía falta. Era como un espejo retorcido. Durante unos segundos no pude moverme, ni siquiera cerrar la pestaña. Solo miraba, petrificado, esa imagen imposible. Y entonces detrás de mí apareció ella, la mujer de la sala MIR-003, desnuda, serena, silenciosa. No salió de ningún lado, estaba simplemente ahí, de pie. Me observaba desde el reflejo, pero yo, en el vídeo, no parecía darme cuenta. No me giraba, no reaccionaba, como si no la viera. Ella levantó un brazo, lentamente, me señaló, luego sonrió. No era una sonrisa cálida, era algo más íntimo, desconcertante, como si me conociera mejor de lo que yo me conozco. Movió los labios.
No había sonido, pero leí claramente lo que decía. Estás dentro. Un sudor helado me recorrió la espalda. Cerré la pestaña, cerré el navegador, apagué el Wi-Fi, me quité los auriculares. Revisé la cámara del portátil. Estaba encendida, pero no había ninguna aplicación abierta que la estuviera usando. La desconecté. Físicamente, sentía que el corazón me golpeaba el pecho. Me levanté, abrí las ventanas, respiré como si hubiese estado reteniendo el aire todo ese tiempo. No entendía qué había pasado. ¿Cómo era posible? ¿Era una grabación? ¿Un truco? ¿Me estaban hackeando? ¿Cómo podían tener mi habitación, mi imagen en directo? Formateé el disco duro esa misma noche. No restauré nada. Instalé todo desde cero. Bloqueé la cámara. Instalé un sistema operativo limpio. Nuevo portátil. Nuevo navegador. Todo. Me prometí no volver a entrar. Y durante unos días lo cumplí. Pero las cosas siguieron ocurriendo. Pequeños detalles. Al principio, la luz de la webcam que se encendía un segundo al arrancar el ordenador. Pensaba que era algo normal, pero luego sucedía en momentos aleatorios, mientras navegaba o cuando abría un documento. Una vez, en mitad de una videollamada de trabajo, el sonido se interrumpió. Durante 3 segundos exactos, mi pantalla se volvió negra. Al volver, nadie más pareció haberlo notado. Luego empezaron los reflejos. La vi por primera vez en el espejo del ascensor. Fue una fracción de segundo. No frente a mí, sino a mi lado, como si estuviera detrás, a medio metro de distancia. Me giré en seco. No había nadie, pero el frío en la espalda me acompañó el resto del día. Después, empecé a verla en otros sitios. El reflejo del microondas, la ventanilla del metro, el cristal de una cafetería. Siempre sin moverse, siempre desnuda, siempre observándome con esa expresión extraña entre deseo y tristeza. A veces con la cabeza ladeada, a veces con los brazos cruzados, pero siempre, siempre mirándome a los ojos. Fui a un psicólogo, no le conté la historia completa. Solo dije que tenía insomnio, ansiedad, alguna alucinación visual puntual. Me recetó pastillas, las probé, no sirvieron de nada. Intenté contactar de nuevo con Boyd Jackal. Su cuenta no existía. Busqué el hilo original de Reddit. Borrado. Todos los comentarios eliminados, incluso en la caché. El enlace Onion ya no funcionaba. Era como si todo hubiese desaparecido tras dejarme entrar. Una noche me desperté sobresaltado a las 3:11. No sabía por qué. No había ruido ni luces, pero tenía la sensación de estar siendo observado. Me levanté, recorrí el pasillo, abrí la puerta del salón. La televisión estaba encendida, sin sonido. En la pantalla, mi habitación, en directo. Y detrás de mí, ella, desnuda, sonriendo, señalándome. Desenchufé el televisor de golpe. Sentí náuseas. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Nada. Pero cuando bajé la vista, había una palabra escrita con vapor en el cristal. Gracias. No volví a dormir esa noche. Llamé a un técnico informático, cambié todo el cableado, instalé una VPN Premium, revisé conexiones, puertos, accesos remotos. Nada. Todo limpio. Y sin embargo, cada pocos días aparecía un nuevo reflejo. Un nuevo momento. Una nueva mirada suya. Una tarde recibí un email. Sin asunto, sin texto, solo una imagen adjunta. Era una foto mía, dormido, en mi cama. Y junto a mí, en el borde del colchón, estaba ella, inmóvil, mirando a cámara. El archivo no tenía metadatos. Lo abrí una sola vez, luego desapareció. No he vuelto a entrar en ninguna parte de la Deep Web desde entonces. He cambiado de casa, de portátil, de número de teléfono. Pero aún ahora, al escribir esto, tengo frente a mí el reflejo del monitor apagado, y te juro que acabo de verla parpadear. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.